Este es un reconocimiento que nosotros venimos haciendo, que el Ateneo viene haciendo a personalidades, a gente destacada, a gente que día a día hace algo o hace mucho, en el caso de él hace mucho, por la lengua guaraní, por la promoción, por la difusión, por todo lo que es paraguayo. Creo que es una persona que siempre se mostró orgulloso de su condición de paraguayo, de su condición de artista. Está en la vida de Wilhelm, está en Wilhelm. Yo creo que es un orgullo grande para Pedro Juan Caballero, para la Mambay y en general para el Paraguay tener a una personalidad pero tan importante como en este caso de don Juan Milciades Brites. Este es un aplauso cariñoso, respetuoso para tu digna persona, don Milciades. Pempa esto Isabela, a Mongolia y Navarra, está tapizado de un ejenoi, alguien de Chacoa. Esto que le vamos a entregar, que está en un cuadro, que alguien podría decir por detrás es un papel, es un diploma, es la condecoración, nosotros así le llamamos la máxima condecoración que el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní tiene reservada para las personas destacadas, como dije recién, para aquellos que inclusive haciendo un esfuerzo a título personal, sin tener que recibir precisamente ningún tipo de atención, hace diariamente ese esfuerzo. Entonces, acá con la ayuda de la profesora Marcelina Muñoz de González y de todos los profesores iniciales que están acá en representación de ellos, los colegas acá en el escenario, quiero pedirle a la profesora Marcelina que te haga entrega de esta distinción. Y voy a pedir a ella que pueda leernos, justamente este fin de semana les comento, antes de darle a la profesora Marcelina, le rendimos un homenaje en el Ateneo al ministro de Defensa Nacional, el general Oscar González. Hay un vocablo por guaraní, ni ecuá, ni epona, lo que llegué, no tiene ni jamás, yo fui guaraní, ahora en un debe. Y este año decidimos homenajear, al cumplir ahora 41 años del Ateneo, cada año elegimos en una actividad que nosotros empezamos, obra y gracia del Ateneo, se llama Agosto, mes del idioma guaraní. Y cada año elegimos a una o más personas a quienes les rendimos homenaje. Estoy hablando de dos actores de reconocida trayectoria, Amada Gómez y Wilfrido Acosta. Y a ellos, acá en el Amambay, le sumamos a este gran artista paraguayo que es don Milciades Brites. Le quiero pedir a la profesora Marcelina si puede leer y entregarle el libro. Caraí Juan Milciades Brites Hernández, Colle de Chacoa, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Jequi Peixa, República del Paraguay, Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Amigo Solidario del Idioma Guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga el presente diploma de honor Yeheshakua a Juan Milciades Brites Fernández por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Oyeputasore guaraní en jarecora y bupape, ha omombaretere ñaneabañe recoge. Taba Fernando de la Mora, Paraguay Neta, 6 de Acehuacú, 20-2026. Omuguapujera, profesor doctor David Abdón Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Maite por esa ensayo que me van a meter en la cuaco este cuaco momento de
coago atewasume. Señala joder, señala poco añetete, coago cuatiata, te sacaba y me iba a hacer justamente ahora jare, el tupe por apuire, se por la reina se me grupive, ñanda ni guaraní, hemos sileba, ella te nuisa, hey, ahí sabe te ya no, ñanda ni guaraní, o llevaba caguire apu, abuela ni, al escribir, riapube. A pesar de tan me a cuente y que tu amisa, ñamo morán, ñamo puá, ñamo en el Paraguay, tu ya cuyo de decir que tu ni tan ni, coñanda ni, coñanda grande, y por entero, se ni siempre era la. Roja ya éramos guaranime hemos sido. Hala ya oramos la guaranina y upea hasibe. Roja te quiero. Ha, va ese ya está. Vos, cara loca. Hala guaranime de tobata. Llega mucho más. Mi querido Guadalajara, doctor David Galeano, se este es un compromiso muy grande que hoy me hace con el idioma guaraní, con todo lo que tenga que ver con la paraguayidad. Quiero recordarles nomás que cuando yo me fui a Washington en el 2006, justamente a Guarajá, Guaycue, ñande Purajey, Paraguay, se mandó a la conductora del evento, porque yo estaba en el concierto, en el Banco Interamericano de Desarrollo de Washington, a anunciar la Purajey o de Apoa. A dos cosas les llamaba por la atención: la campana de Israel americano. A pesar de ahí, por lo que puedo, pero tú pases del campo, India, una campana, gallito cantor, despierta mi Angelina, ñana gana tocate, Emiliano Orel. Ha, upeda, da, ellos de competear, upeda, solamente paraguayo. Hoy fue colombiano, hoy fue americano, hoy fue boliviano, o payo la orilla, o fue Omomba de Basú, pendiente por aquí. Hace una antes de hacer la pequeña anécdota de algo castellano. O vete colombiana de India, cuña morada, y dice: yo voy a llevar un disco tuyo, pero yo quiero un autógrafo. Allá nace, opera también, ahí tiene que nacer también, la pluma. Allá va, ahí, dice. ¿Qué dice ahí? Dice eso, en guaraní está escrito. Si me permiten, me gustaría ofrecerles el tema en cuestión, un fragmento de lo que he hecho. ¿Ya que se va a tocar el tema o nada, doctor? Usted mismo que es la descripción más perfecta de Emiliano, de cómo fue la guerra y de cómo fue el valiente paraguayo en ese entonces. Pero en 1925 a familia Emiliano Orel, 13 tuyutí para todos ustedes. ¡Vamos! Oh,
gracias. Amén, al querido doctor profesor David Alejandro Olivera, por el aporte valioso. Peje Lucéramo, efeméride, santoral, o llevo ayer, en el programa mío, por una gentileza, el querido doctor David Alejandro Olivera, todas las tardes nosotros pasamos las efemérides, lo que pasó en un día como hoy y también el santoral. Así que, mi querido doctor, buenas noches.